Hola Alfonso, ¿qué tal? Hola, Halen, ¿qué tal? ¿Y hoy de qué nos vas a hablar? Bueno, pues hoy vamos a hablar de proteínas. ¿Sabías que una de las razones por las que combinamos cereales con leche es para mejorar la calidad de proteínas de una y otra? Y para todos aquellos que pensáis o que pensábamos que la proteína puede ser mala para el riñón, ¿sabéis que una persona de 80 kilos como yo, con una actividad deportiva intensa habitual, podría comerme al día 4 huevos, 4 latas de atún, 2 pechugas de pollo, 2 trozos de solomillo, 2 lonchas de pavo y aún así estaría más o menos en la dosis diaria que se recomienda? Pues vamos a hablar de esto y de algunas cositas más ahora mismo. Bienvenido. En primer lugar vamos a definir qué son las proteínas. Las proteínas son un macronutriente de estructura compleja formada principalmente por un montón de unidades pequeñitas individuales que son los aminoácidos. Esos aminoácidos forman una cadena y esas cadenas pueden combinarse entre sí para formar unas y otras proteínas. Las funciones que tienen las proteínas en nuestro cuerpo son fundamentales, sobre todo porque tienen muchísimas. Las proteínas las utilizamos para formar parte de la estructura de nuestro cuerpo, como puede ser el colágeno. La utilizamos también para la transmisión de señales de un sitio a otro. Las hormonas, la mayoría de ellas son también proteínas. Las utilizamos para la digestión. Parte de los ácidos gástricos o de los ácidos pancreáticos son proteicas, tripsina, quimiotripsina. También las utilizamos como parte de la contracción muscular, la actina y la miosina, que son las principales proteínas del músculo. También las utilizamos para defendernos. Los anticuerpos de la sangre que nos defienden de las infecciones son también proteínas. Y así muchísimas más. Y no solo proteínas, también las proteínas se combinan con lípidos y con hidratos de carbono para formar otras estructuras que son fundamentales para nosotros. ¿Dónde vamos a encontrar las proteínas? Pues para organizarnos podemos plantear en origen animal, lo vamos a encontrar en la carne y en el pescado y también en la leche y en subproductos derivados de ella, como el queso, los yogures, el kéfir, etc. En el mundo vegetal la vamos a encontrar sobre todo en las legumbres, principalmente en las judías, también la vamos a encontrar en la soja en gran cantidad y también en los guisantes. Otras cantidades un poco menores las vamos a encontrar en los frutos secos y en las semillas, en este caso combinadas con grasa. ¿Y cuánta proteína necesitamos? En torno a 0,8 gramos por kilo de peso es lo que necesita una persona estándar. Con los años vamos aumentando esta necesidad y en personas mayores suele estar en torno a 1. Si enfermo, pues quizá las necesidades están en torno a 1,5. Y en los estados más extremos, como puede ser un gran quemado, personas que tienen quemaduras muy grandes, está en torno a 2 gramos por kilo, o personas que hacen deporte o actividad física muy intensa o entrenamiento de fuerza, que precisan hipertrofia muscular, aumento del tamaño muscular. En estos casos, como digo, en torno a 2 gramos por kilo de peso. Hablando de la cantidad de proteínas que consumimos y desbancando mitos como puede ser su efecto tóxico sobre el riñón, no hay estudios que justifiquen esta afirmación. De hecho, hay algunos que hasta 12 meses en los que los usuarios estudiados tomaban hasta 2 y 3 veces por encima de las proteínas que necesitan para un día. No hubo ningún tipo de alteración a nivel renal, ni hubo más incidencia de enfermedad, ni hubo ningún otro problema. Una persona que esté bien hidratada no tiene problemas para eliminar los productos de desecho del metabolismo o de la destrucción, digamos, digestión de las proteínas. Es cierto que si yo ya tengo una enfermedad renal, enfermedad del riñón, entonces sí es importante ajustar un poco el consumo de proteínas, pero no demasiado. Los estudios que comparan enfermos renales y su dieta, aquellos que tienen una dieta muy baja en proteínas, a la larga tenían más problemas que aquellos que tenían una dieta ligeramente baja en proteínas. Si hablamos de que el límite es 0,8, una persona con un problema del riñón puede necesitar en torno a 0,6, no mucho menos. Por debajo de ahí puede derivar en otros problemas. Además de la cantidad de proteínas que necesitamos, es igual de importante, incluso mucho más, hablar de la calidad de las proteínas. ¿Por qué? Las proteínas son indispensables para la vida y nosotros necesitamos tener todos esos aminoácidos, todas esas unidades pequeñitas que conforman las proteínas para poder vivir. Y de todos los aminoácidos que hay algunos que no son esenciales, que nosotros podemos fabricar, y otros que son esenciales, que no los podemos fabricar y es imprescindible que los ingiramos con los alimentos.
Así es como podemos evaluar de distintas maneras la calidad de las proteínas. Hay dos formas que son las que más comúnmente utilizamos para ello. Por un lado podemos hablar del valor biológico de las proteínas. El valor biológico nos habla del porcentaje de qué parte de la proteína que yo tomo, digiero, absorbo y la incorporo al músculo. Entre las proteínas de mayor valor biológico tenemos la del huevo. La ovoproteína tiene un valor biológico próximo al 100%, o sea que prácticamente toda la proteína del huevo soy capaz de digerirla, absorberla e incorporarla a mis propias proteínas, principalmente al músculo. Por debajo tenemos un valor biológico en torno al 96% en las judías y en la soja. Y justo por debajo la leche de vaca, cuyo valor biológico está en torno al 90%. Fijaros que aquí no hemos incluido ni la carne ni el pescado, están por debajo de estos valores. Otra forma de medir la calidad de la proteína, y el más utilizado en los estudios y en la parte más científica, es el DIAAS, que es una puntuación de aminoácidos indispensables digestibles. ¿Esto qué quiere decir? Donde en el valor biológico hablamos de la cantidad de esa proteína que yo puedo incorporar a mi propia almacén o a mis propias estructuras proteicas, con el DIAAS nosotros medimos más bien la calidad, la proporción de aminoácidos esenciales y no esenciales que yo incorporo de cada alimento. Es decir, nos fijamos un poquito más en la calidad de esos aminoácidos que en la cantidad de proteína que yo incorporo a mi cuerpo. Ejemplos de alimentos medidos por esta variable tenemos la proteína del huevo y de la leche. La ovolactoproteína tiene un índice DIAAS en torno a 1, digamos que es el máximo, son las proteínas de más calidad. Y justo por debajo, con un valor en torno a 0,92, tendríamos la carne y la soja. Fijaros que en este caso, dentro de la calidad de las proteínas, si incluimos los productos cárnicos, la soja, y la proteína de mayor calidad sería la del huevo y la de la leche. Aquí me gustaría destacar a todos aquellos que estáis motivados a meteros más en vuestra dieta y en cuánta proteína coméis y de cuánta calidad es. Cuando vayáis a medir la cantidad de proteína que necesitáis, ya os digo, por ejemplo, si queréis medir 0,8 gramos por kilo, el total que os va a dar es el total en gramos de proteína, no en gramos de los productos, porque, como ya hablamos en el vídeo del vegetarianismo, 100 gramos de carne no son 100 gramos de proteína, igual que 100 gramos de queso tampoco lo son. Es conveniente, necesitamos adaptar el total de gramos de proteína que nosotros necesitamos al porcentaje de cada alimento que nos va a dar esa cantidad. Mucho ojo. En la carne es como un 20% el contenido de proteínas por cada 100 gramos, en el pescado 15 o 20, en los huevos un 10% y en los lácteos un 3%. Y ahora que sabemos qué son las proteínas, dónde están, para qué sirven y cómo saber su calidad, vamos a intentar aplicar estos conocimientos y añadir algunos más en unas pequeñas preguntas. ¿Tomar muchas proteínas es malo? Pregunta número 1. Falso. Ya hemos hablado de que no hemos conseguido detectar un techo a partir del cual las proteínas sean tóxicas o malas para nosotros, salvo la excepción de si ya tengo una enfermedad o un problema renal. En estos casos deberías hablar con tu médico y comentar un poquito, según el tipo de enfermedad y la evolución, si es conveniente o no ajustarlas. Si hay que hacerlo, un poquito por debajo. Quizá me atrevería a decir que todo lo contrario. En general, en mi opinión es que tomamos un poquito menos de las proteínas que necesitamos y normalmente de poca calidad. Hay algunos estudios que nos hablan de que las dietas que tienen unas proteínas en torno al 30% suelen sacar hidratos de carbono, y cuando yo cambio hidratos de carbono por proteínas puedo tener efectos beneficiosos para el músculo, puedo también tener efectos beneficiosos en disminuyendo la tensión arterial y otros. Además, las dietas ricas en proteínas tienen otros beneficios, como puede ser la saciedad. La proteína es el macronutriente que más favorece a tener sensación de saciedad, a notarme lleno y a no querer comer más. También está estudiado que cuando yo consumo un poquito más de proteínas, la termogénesis o la cantidad de energía que yo quemo de mi cuerpo para aumentar la temperatura es algo mayor. Una dieta rica en proteínas puede favorecer el que yo consuma más energía. Y otro beneficio es en las dietas con algo más de proteínas,
destinadas a bajar peso mantenido en el tiempo son las que hacen que esa bajada de peso se mantenga más estable en el tiempo y sea menos probable que lo recuperemos. ¿Más proteína implica generar más músculo? Pregunta número 2. Me voy a atrever a decir verdadero pero bien explicado. En primer lugar, es evidente que solo con la ingesta de proteínas nadie va a fabricar músculo tirado en un sofá. Debemos hacer un ejercicio físico correctamente planificado. Por otro lado, es conveniente conocer términos como el catabolismo muscular, que se viene a referir a la destrucción de músculo, y el anabolismo muscular, que es la formación de músculo. A todos nos suena el uso de esteroides anabolizantes. Los anabolizantes, estas sustancias que estimulan en el cuerpo la producción de músculo. Pues hay un concepto que es la resistencia anabólica. La resistencia anabólica significa que conforme vamos cumpliendo años, conforme nos vamos haciendo mayores, el cuerpo tiene más difícil la formación de músculo, el cuerpo es más resistente al anabolismo muscular, de ahí la resistencia anabólica. Esto se produce por muchos factores, factores hormonales, factores de vascularización, etc. Hay un interesante estudio, cuyo enlace o referencia os la dejaremos por aquí, en el que tomaron a un montón de pacientes de más de 65 años y los dividieron en grupos. A unos les dieron una dieta rica en hidratos de carbono y a otros les dieron una dieta rica en proteínas. Y a todos ellos los clasificaron en ejercicio de alta intensidad y ejercicio de baja intensidad. Y aquellos que hacían ejercicio de alta intensidad y tenían una mayor ingesta proteica, tenían una musculatura más grande, concretamente el radio del músculo cuádriceps era mayor y la fuerza que pueden ejercer con él es mayor. En global, lo que hemos deducido es que duplicar la cantidad de proteínas que necesitamos con los años, más o menos, puede favorecer el que formemos más músculo y el echar hacia atrás o el disminuir esa resistencia anabólica. ¿Debo tomar todos los alimentos proteicos que pueda? Pregunta número 3. Evidentemente no. Ahora ya conocemos muchos factores que tienen que ver con la cantidad y calidad de la proteína. Mucho cuidado con los letreros, con los carteles industriales, con las notas. Alimento rico en proteínas, alimento fuente de proteínas. Es cierto que por encima de un 20% de proteínas los productos pueden tener estas etiquetas. Ahora bien, ¿qué proteínas son las que estoy comiendo? ¿De qué calidad? ¿Qué tipo de proteínas son? ¿Qué porcentaje de ese alimento lleva proteínas? Y otras preguntas para hacernos. ¿De qué va acompañada esa proteína? Por ejemplo, no es lo mismo una hamburguesa ecológica que yo pueda comprar a una hamburguesa de cualquier otro tipo o cualquier carne procesada, como puede ser un jamón de pavo o un jamón cocido. Fijaros en la etiqueta, mirar el porcentaje que lleva, mirar los aditivos que lleva, conservantes, colorantes, almidones, otras sustancias para darle textura, para darle color. Todos estos productos pueden hacer que, independientemente de que la cantidad y la calidad de las proteínas pueda ser menor, también pueden ingerir otras sustancias que puede que no sean buenas para nosotros. Por otro lado, la proteína vegetal y la proteína animal. Y dentro de la proteína animal, la carne y el pescado no son iguales. Os remito al vídeo sobre vegetarianismo. Un consumo excesivo de carne roja, aunque yo tome bastante proteína y proteína de calidad, está asociado a enfermedad cardiovascular e incluso al cáncer de colon. Con lo cual es importante distinguir qué tipo de proteínas estoy tomando. También es importante el cortejo que rodea a esa ingesta proteica. Volviendo al ejemplo de las hamburguesas. No es lo mismo que yo en casa tome una hamburguesa ecológica con un pan casero y yo me haga una hamburguesa a que yo recurra a una hamburguesa procesada de cualquier multinacional en la que voy a acompañarla probablemente de una bebida normalmente azucarada o voy a acompañarla de otros productos que no son tan sanos como pueden ser patatas o cualquier otro tipo de fritos o un postre probablemente muy rico en azúcar. Hay que tener en cuenta todos estos factores para llevar una dieta sana. 3 ideas para resumir un poco de lo que hemos hablado. 1. La proteína es buena para ti, no le tengas miedo. Ya sabemos que con el tiempo va a ser importante tomar más cantidad de proteína. 2. Proteína de calidad. Anímate a ver
qué productos proteicos puedes ingerir, cuáles estás usando y cómo son, procesados, no procesados, ecológicos, con qué los estás tomando. 3. Si puedes, varía, toma de todo, carne, pescado, huevos, legumbres, frutos secos, porque en la variedad vas a encontrar la mayor calidad en tu dieta. Pues eso es todo por hoy, espero que os haya parecido interesante. Ya sabes, si te ha gustado, dale a like, puedes suscribirte al canal, dale a la campanita para que te recuerde cuando hay más vídeos y compártelo para que podamos informar y ayudar a más gente a querernos y a cuidarnos.